El futuro no solo se prevé, se concibe, se prepara, se diseña y se construye. Thomas Miklos. Tomemos en consideración que presupuesto es una palabra compuesta de pre, que significa anterioridad, y supuesto, que es conjeturar, formar un juicio de algo basado en observaciones o en indicios, y de esta forma poder calcular a través de esos indicios qué es lo que puede llegar a ocurrir. En una forma muy simple es presupuestos es antes del suceso. O sea, se hace antes de que ocurra. Es una estimación hecha en forma ordenada, o sea, en el presente, de los objetivos que pretendemos alcanzar, o sea, hacia el futuro. Para que un presupuesto sea lo más adecuado posible, esos indicios, esos cálculos deben de ser lo más objetivo, basados en, de preferencia en hechos, en tendencias que permitan que ese cálculo, esa conjetura, sea lo más apegado a la realidad. Claro, un presupuesto va a ir variando conforme a las circunstancias, porque uno no puede ver el futuro. Puede prever un comportamiento basado en una tendencia, pero uno no sabe qué puede pasar que haga que las circunstancias cambien. Pero eso ya sería una excepción a la regla. Pero si todo ocurre bajo cierto contexto, bajo ciertas características, entonces ese hecho debería de ser de tal forma. Por eso es que los presupuestos se vuelven funcionales, porque ya hay una referencia de lo que podría pasar y bajo cálculos basados en estudios nos permiten como que llegar o a prever a una realidad sin que ésta haya ocurrido. Hola, ¿y si tuvieras un asistente tan bueno en lo que hace que te ayudara a ordenar tus actividades para alcanzar tus metas en un tiempo determinado? ¿Y si además te permitiera saber por adelantado cuánto dinero usar en cada parte de tu negocio? ¿Existe esta persona? Contratarla no te costará ni un sol, porque lo puedes hacer tú mismo. Es el presupuesto. Tu pronóstico financiero. Con el presupuesto, calculas de antemano los ingresos y gastos de tu actividad. O sea, te ayuda a armar un panorama de tu empresa de aquí a un tiempo. Tu indicador de crecimiento. Al prever cómo manejar tus números con el presupuesto, estarás más atento a tus resultados, podrás comparar lo planeado versus la realidad y evaluar si vas por buen camino. Mantiene el pulso de tu negocio. Si al medir tus resultados no salieron como lo planeaste, aplica los cambios que necesites. Es por eso que un buen presupuesto te ayuda a tomar mejores decisiones y ahí está la clave para que tu negocio siga en pie. Reglas claras. Un presupuesto te sirve para saber cómo asignar los recursos disponibles según tus propias necesidades. Por ejemplo, no será lo mismo invertir en publicidad para una librería que para una tienda de disfraces. La primera debería invertir antes de que comiencen las clases y a la otra le convendrá hacerlo en Halloween. Objetivos alineados. Algunos elaboran su presupuesto en forma aislada, pero es mejor que esté 100% alineado con tu plan de negocios. En el camino, quizás debas hacer adaptaciones, pero esto te ayudará a alcanzar tus metas. Resumiendo, el presupuesto tiene 3 funciones. 1. Planifica. Sí, el presupuesto planifica tus metas, actividades, recursos y el camino a seguir para anticiparte a lo que vendrá. 2. Coordina. Tu presupuesto coordina e integra las actividades de las diferentes áreas de tu empresa entre sí
y con tus metas. 3. Controla. Tu presupuesto controla tus finanzas, pues evalúas y comparas el resultado obtenido con el presupuestado. Ahora que sabes qué es un presupuesto y por qué te conviene usarlo, la próxima te contaré cuáles son sus partes y algunos tips para que hagas el tuyo. ¡Nos vemos! ¿Qué tipos de presupuestos podemos encontrar normalmente? La primera clasificación es la siguiente. Pueden ser en base a su elasticidad, por el periodo de tiempo, por el campo de aplicación, por el sector de la economía. Cuando nos referimos a la elasticidad, estamos hablando si son presupuestos rígidos o flexibles. ¿A qué nos referimos con rígidos? Aquellos presupuestos que si decimos nos vamos a gastar en el artículo A 10,000 quetzales, solo en el artículo A nos podemos gastar 10,000 quetzales. Aunque haya necesidad de un artículo B, si no está autorizado el B, aunque sea de urgencia, aunque sea indispensable, no se puede gastar porque no se tomó en cuenta. Por eso se llaman rígidos. No se pueden cambiar a no ser que hubiera una serie de eventos o de autorizaciones en niveles que desde inicio estuvieran establecidos como parte de las reglas del juego para poder efectuar esos cambios. De lo contrario, imposible hacerlo. A diferencia del flexible, este es dinámico. ¿Esto qué implica? Nosotros previmos, como dijimos en lo anterior, gastar en A 10,000 quetzales. De repente, ya no fue necesario gastarnos los 10,000. Nos gastamos solo 3,000. Y ocurre una emergencia y necesitamos para el artículo B, los 7,000 restantes los pasamos para B y nos olvidamos de A. O sea, el flexible se va adaptando conforme a las circunstancias que se vayan dando, a diferencia del rígido que ese no lo permite. Cuando hablamos de periodos de tiempo, corto y largo plazo, normalmente cuando hablamos de corto plazo es 1 año y a largo plazo de 2 o más años. Recuerden que estamos viéndolo desde el punto de vista financiero, área de presupuestos. Lo que hago en el transcurso del año y lo que voy a hacer más allá de ese año, o sea, corto y largo plazo. Por el campo de aplicación, esto implica lo económico y financiero, porque podemos prever cosas que se pueden medir económicamente, pero no representan una transacción financiera. ¿Cómo es esto? Yo puedo prever que voy a tener ventas por 300,000 quetzales. Ese es un hecho económico. Lo puedo medir, está cuantificable, pero si esas ventas fueran 100% al contado, todo sería económico financiero porque es medible, es cuantificable y hay dinero de por medio. Pero si esas ventas son al crédito, simplemente es económico. Se va a volver financiero cuando yo lo pueda cobrar. Cuando entre el dinero donde recupero mi cuenta por cobrar a clientes originado por esa venta. Eso hay que tener cuidado porque una venta, si es al crédito, no representas entrada de dinero en ese momento. Va a ser dinero real hasta que lo tengamos en la bolsa, que estén en nuestra caja, que ya estén en nuestro banco. Que eso puede ser 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo de las circunstancias de las líneas de crédito que se otorguen. Si lo vemos por el sector de la economía, puede ser público, o sea, es presupuestos del Estado, lo que se maneja en el sector público, privado, lo que se hace a nivel empresarial, a nivel comercial, y familiar, que es el que cada uno hace en su casa. Es el presupuesto personal.
Entonces, si hablamos de tipos de presupuestos, las primeras clasificaciones son 4. Elasticidad por periodo de tiempo, campo de aplicación y sector de la economía. La subdivisión son 2, 4, 5, 6, 7, 8, que son rígidos, flexibles, corto plazo, largo plazo, económico financiero, público, privado y familiar. Se les pregunta, miren, las 4 principales clasificaciones de tipos de presupuestos, ¿cuáles son? Elasticidad, periodo de tiempo, campo de aplicación y por el sector de la economía. ¿Cuáles son las 8 principales subdivisiones de los tipos de presupuesto? Ya, unos 4, el otros 8, ya todavía sabemos que uno va en relación al otro. Entonces, si son 4, los que ya dijimos, pues si son 8, serían rígidos, flexibles, corto, largo plazo, económico financiero, público, privado y familiar. ¿Qué es un presupuesto público? Este es aprobado por ley, constituye el instrumento que se utiliza por cualquier estado para la asignación de recursos que capta desde diferentes fuentes, entre las instituciones que lo conforman para permitir un funcionamiento durante un periodo anual. Estas asignaciones se efectúan en función de las leyes, los convenios y contratos vigentes y de las políticas y objetivos del programa de gobierno. Una característica importante del presupuesto público es la inclusión de autorizaciones para gastos en cada una de dichas instituciones, que constituyen un límite financiero y a la vez un mandato del legislativo al ejecutivo para lograr determinados objetivos. Estas asignaciones limitativas pueden ser modificadas posteriormente, pero siempre mediante un acto administrativo expreso y de acuerdo a un régimen de delegación de facultades, que según el país pueda ser más o menos flexibles. Esto que nos dice que la característica del presupuesto público es rígido, lo que habíamos visto anteriormente. Si se asigna a un sector, a una cuenta, a un rubro, no se puede utilizar en otro lado, a no ser que se llenen ciertos requisitos, como lo mencionamos en el último párrafo, que en nuestro medio se conocen como los famosos candados, que no pueden sacar dinero de un lado y pasarlo a otro a través de transferencias presupuestarias. Otra característica es que el presupuesto público es aprobado por el Congreso. O sea, el presupuesto es ley. Entonces, si yo no cumplo con la ley, si yo le doy un uso diferente que la ley me estableció, que es la característica del presupuesto rígido, yo estaría incumpliendo la ley, estaría violando la ley. Por eso es que se puede seguir penalmente a alguien que ejecutó el presupuesto de una forma distinta a lo autorizado. Pero también esa es la parte que debemos de comprender, que en un momento específico uno dice, pero si ahí está el dinero, ¿por qué no lo usan para esta emergencia? Porque simplemente esa emergencia no está contemplada dentro del presupuesto. Entonces, si usan un fondo aprobado para un rubro en otro, aunque sea real, aunque sea una emergencia, no se puede hacer porque estaría violando la ley. Y eso lleva a un proceso penal. Por eso es importante entender cómo funciona el presupuesto de la nación. Otra de las características, y también por eso se vuelve un poco confuso entenderlo, es que en esencia los ingresos del Estado son vía impuestos. Hay alguna parte que va por donaciones, otras que van por contribuciones, pero en esencia el Estado subsiste por el pago de impuestos que se genera por la actividad comercial, la actividad lucrativa del sector privado, o sea, de todos los contribuyentes. Donde se vuelve como incoherente, por decirlo así, como dice acá, se busca que todas las instituciones que conforman el Estado
reporten sus necesidades dentro de un periodo anual. Entonces, ¿qué implica? Si yo vengo y le digo a cada uno de mis departamentos que conforman el estado y esos departamentos a sus municipios, a sus alcaldías y cuánto necesitan cada uno, y me dicen necesitamos 70,000 millones de quetzales, automáticamente se presupuesta que se debe de recaudar por impuestos 70,000 millones de quetzales. Y ahí es donde entra el choque, porque a veces la economía del país no es la adecuada, no está en un auge o hay circunstancias especiales que no permiten generar ventas. Y entonces, si no hay ventas en el sector, no hay actividad comercial en el sector privado, por lo tanto, no van a poderse pagar los impuestos. Entonces, por lo tanto, ese ingreso no le pertenece o no le ingresa al Estado. Y es donde se presentan los famosos déficits del gobierno, los déficits públicos, que es cuando los egresos superan a los ingresos. Y para poder subsistir, lo compensa en vía préstamos y nos terminamos endeudando y debemos lo que no hemos podido recaudar por impuestos de los próximos 20 años. O sea, estamos endeudando a la generación que viene detrás de nosotros. En algún punto se puede decir, si esas son las necesidades del Estado, hay que cumplirlas, pero es como que le dijeran a cada uno de ustedes, mira, ¿qué necesitas gastar? Yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, y más que querer, o más que necesitar es lo que quiero. Y digo, bueno, yo necesito para cubrir todo lo que yo quiero, 10,000 quetzales. Entonces, señores, ustedes me van a pagar por solo 10,000 quetzales. No funciona así. Con suerte me van a pagar 3,000, 4,000 quetzales. Entonces, mis gastos se tienen que readecuar a mi capacidad de ingreso. En el Estado, en el presupuesto público es al revés. El ingreso tiene que adecuarse a la cantidad de gasto. Y por eso es que siempre van a haber conflictos entre el sector público y el sector privado, que es el que produce esos ingresos. Viéndolo del otro lado, el presupuesto privado es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que, de cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización y son utilizados por empresas particulares como un instrumento de su administración. También se puede decir que el presupuesto privado es un instrumento de planificación que elaboran las empresas privadas mediante el cual se fijan metas específicas, se asignan los recursos necesarios para su conocimiento y se establecen los mecanismos de coordinación y control. Todo acorde con ciertos objetivos estratégicos preestablecidos. ¿Eso qué implica? Yo necesito conocer mi mercado, necesito conocer a mi cliente, al sector donde voy a ir a hacer mis negocios, donde va a ser mi comercio. En base a ese estudio, yo debo determinar cuál es mi capacidad de venta, mi penetración en ese mercado y sobre eso, qué es lo que necesito y requiero para que esa venta se vuelva realidad y cuánto es lo que espero ganar bajo esas circunstancias. Entonces, como dice acá, se vuelve un instrumento de planificación, porque yo ya determiné que bajo ciertas circunstancias valederas de cumplirse, se debe de alcanzar el objetivo. Eso es lo que me permite tener metas y saber si las estoy alcanzando y si no las estoy alcanzando, el analizar en tiempo qué es lo que no me está permitiendo alcanzar esos objetivos. Ahí es donde empieza a tomar relevancia e importancia un presupuesto, porque yo ya tengo una meta. Si yo no sé hasta dónde tengo que llegar, ¿cómo sé qué tanto he avanzado? ¿Cómo puedo medir si estoy cumpliendo con X, Y o Z actividad que me va a permitir obtener las utilidades que espero?
Por eso debe ser medible y alcanzable. Saber a dónde tenemos que llegar. Y por lo mismo, la característica también de este presupuesto es que sea flexible, porque se proyecta en base a circunstancias ideales, pero si algo va cambiando en el camino, la administración debería tener la capacidad de volver a replantear todo el panorama, de adaptarlo y crear nuevas metas bajo las nuevas circunstancias. A diferencia que vimos del público, que ese es rígido. Dijimos que nos gastamos tanto en tal cosa y ya no se puede hacer nada más. En el privado no. Sí, y esta es la meta y tenemos que ver que se haga, pero si hay algo especial que no lo está permitiendo, se para, se analiza, se replantea, pero no se deja de trabajar. Si no funciona el plan A, tiene que funcionar el plan B, y así, pero no se deja de avanzar. Por eso, lo que dijimos hace un rato, es flexible y el público es un presupuesto rígido. En resumen, ¿cuáles son las principales diferencias entre el presupuesto público y el presupuesto privado? El público normalmente es anual. El privado se puede realizar mensual, bimensual, trimestral, semestral o anualmente. En algunos casos se hace hasta semanal. En el sector público hablamos de superávit o de déficit. En el privado, utilidad o pérdida. El público es rígido. El privado es flexible. En el público se estima el gasto a realizar para asignarlos a las partidas presupuestarias respectivas, mientras que en el privado, debido al presupuesto que se tenga, es distribuido en las partidas contables. Veamos qué es un presupuesto para clientes. Este es el término técnico, se oye bonito, pero realmente un presupuesto para clientes es lo que normalmente conocemos como una proforma, un proyecto de cuánto le va a costar a mi cliente determinado producto o determinado servicio. Yo debo de tener la habilidad de que cuando yo le presente un presupuesto a mi cliente, una proforma, que ésta sea lo más apegado a la realidad, en la cual permita que sea atractivo para el cliente y también sea atractivo para mí. Que mis márgenes de utilidad sean los razonables y el precio que él va a pagar sea razonable para el costo-beneficio que él espera obtener. Por eso es importante medir factores como cuánto voy a gastar de mano de obra, de sueldos, cuestiones de logística para la distribución, empaques e inclusive impuestos, cosa que normalmente la mayoría no hace. Recuerde que por ley, lo que establece el impuesto al valor agregado en los precios de venta debe de incluir el IVA. Entonces, si no lo incluyo, estaría cayendo en una ilegalidad y basado en ley, mi cliente puede decir, usted me lo presupuestó, usted me lo cotizó, usted me dio una proforma por 100, no venga y me diga ahora que me va a cobrar 112. Lo puede hacer y si no, pues entonces se va a comprar a otro lado y nosotros perdemos la oportunidad de negocio. Pero si no incluimos los 12, no se lo presupuestamos a 112 y lo dejamos en 100, vamos a perder realmente esa parte del impuesto que le correspondía pagar por ley al cliente y no a nosotros. Aquí vamos a ir viendo parámetros que nos sirven para toma de decisiones. Son guías que nos van a permitir tomar mejores decisiones. Veamos. Hola, la vez pasada vimos que puedes armar un presupuesto para organizar tus actividades y saber cuánto dinero usar en cada parte de tu negocio.
Pero este no es el único presupuesto que puedes hacer. También está el que te permite cotizarle tu trabajo a un cliente. Si lo que ofreces no tiene un precio fijo, porque depende de las horas trabajadas, de la cantidad de personas involucradas o materiales usados, con este documento podrás cotizar mejor tu trabajo. ¿Qué ventajas te da? Te ayuda a definir el alcance de tu trabajo. O sea, ¿qué soluciones te comprometes a brindar y cuáles no? Sí, pensar esto de antemano evitará dolores de cabeza para ti y para tu cliente, pues nadie malinterpretará qué incluye o no el servicio. ¿Y cómo preparar tu presupuesto? Contáctate con tu cliente. Habla con él para saber qué necesita y cuánto quiere invertir, para que no presentes un número muy alto, pues podría asustarse y no contratarte, o muy bajo, pues tampoco te convendrá. Prepara tus números. Calcula el costo de las horas hombre y de los materiales que necesites. Y piensa, ¿incluirás instancias de cambios? ¿Tendrás costos de movilidad o transporte? Y muy importante, ¿necesitarás ayuda de terceros? En tal caso, aclara si vas a coordinar su trabajo o si lo hará tu cliente. Piensa en todo esto y luego describe con precisión los detalles de contratación para tu producto o servicio. Define tus tiempos. Detalla las acciones más importantes del trabajo, o sea, sus etapas. Por ejemplo, entregas, aprobaciones, ajustes, etc. ¿Quiénes serán sus responsables? ¿Cuánto les llevará a hacer su parte? Y muy importante, si vas a trabajar en días útiles solamente o también feriados y fines de semana. Condiciones. Incluye la forma de pago y si necesitarás anticipos. Por ejemplo, podrías pedir un 50% para empezar y el 50% restante al finalizar el trabajo. O podrías empezar con un 20% de anticipo, pedir un 30% al entregar una primera parte y dejar el 50% final al terminar. Recuerda, tu presupuesto habla por ti. Cuanto más detallado y ordenado sea, reflejará qué tan profesional eres. Y esto podría ser clave para que te contraten. Pon en práctica estos consejos y sigue haciendo empresa con Claro. Ahora empecemos a ver un poco de cómo funciona un presupuesto familiar. La importancia de comprender adecuadamente cómo funciona un presupuesto familiar está en que si yo lo puedo hacer bien, si yo lo puedo manejar, lo puedo administrar y sacar el mejor provecho, esos mismos principios se aplican a los presupuestos de negocios. Alguien que administra bien un presupuesto familiar va a ser alguien que se le va a facilitar bastante poder desarrollar y manejar un presupuesto de negocios. ¿Se imaginan lo conflictivo que es no manejar bien un presupuesto familiar, que al final es nuestro dinero, es nuestro esfuerzo el que estaríamos fallándole a nuestra gente o perdiendo? ¿Qué más complicado sería perder el dinero de alguien más? Por eso es importante y es vital manejar un presupuesto familiar. De hecho, a alguien que ya le ha costado bastante y ha podido superar muchas adversidades, se ha caído, se ha quebrado y se ha levantado y ha seguido y ha prosperado, es alguien que ya tiene, digamos, la experiencia necesaria para poder manejar cualquier negocio, porque sabe trabajar bajo presión, sabe cómo afrontar la adversidad, cómo atacar esas circunstancias y superarlas. Por eso tomemos conciencia ahorita y veamos cómo funciona un presupuesto familiar en forma muy generalizada, y a cada quien sabrá pues cómo se maneja en lo personal. Si tiene algo mejor que esto, excelente. Si tiene algo menor, pues aquí ya tiene un parámetro para ver cómo ir mejorando su situación y su planificación.
Tener problemas financieros es algo que quita tranquilidad. El hecho de tener solo lo suficiente para cubrir los gastos es algo que genera tensión en las personas y no les permite disfrutar de su vida. En muchas ocasiones, la razón principal de los inconvenientes con el dinero tiene que ver con el hecho de no establecer un presupuesto. Esta herramienta será indispensable para tomar mejores decisiones en cuanto a tu dinero. En palabras simples, un presupuesto es un sistema que te permite determinar a dónde quieres que vaya tu dinero en lugar de preguntarte cada fin de mes a dónde fue. En este video te presentaré una guía práctica para que puedas construir un presupuesto de manera efectiva. El primer paso para establecer un presupuesto efectivo es que le des un destino específico a tu dinero disponible. La palabra disponible aquí es clave, ya que muchas veces cometemos el error de hacer un presupuesto con el dinero que aún no nos ha llegado y empezamos a hacer estimaciones sobre nuestros gastos mensuales. Esta acción, más que presupuestar, es hacer un pronóstico que rara vez se cumple. La idea aquí es que seas proactivo y empieces desde ahora mismo a mirar cuánto dinero tienes y asignar ese dinero disponible a los gastos más próximos. En el momento que haces esto, estás empezando oficialmente a presupuestar. En este primer paso, es importante que destines tu dinero a los gastos básicos, tales como la renta, los servicios y la alimentación. El segundo paso para establecer un presupuesto efectivo es calcular tus gastos reales. La idea en este punto es que tengas la capacidad de incluir 3 tipos de gastos. Los primeros son los gastos periódicos. Aquí se encuentran el servicio del agua, el servicio del teléfono, la hipoteca, la energía, la alimentación. Dentro de estos gastos periódicos también puedes incluir los gastos anuales, tales como el impuesto de tu vivienda o el seguro de tu vehículo. Puedes incluir estos gastos anuales con una periodicidad mensual, dividiendo el valor promedio de los gastos anuales entre los 12 meses del año. De esta manera, este tipo de gastos no serán sorpresa, ya que durante todo el año habrás asignado dinero para cubrirlos. El segundo tipo de gastos que debes incluir en tu presupuesto son los gastos impredecibles. La idea en este punto es que pienses más allá de tus gastos periódicos. Por ejemplo, si tienes un coche, debes pensar que este en algún momento va a necesitar una reparación. Otro ejemplo de este tipo de gastos son las visitas al médico. Este es un tipo de gastos que no sabes cuándo van a ocurrir, pero que evidentemente tienes que destinar cierta cantidad de dinero para que cuando lleguen no te tomen por sorpresa. Una vez has considerado esto, es el momento de calcular el tercer tipo de gastos, que son los gastos para tus prioridades. En este punto, es clave que establezcas un orden de importancia y asignes dinero de acuerdo a esta clasificación. Por ejemplo, digamos que quieres hacer un viaje con tu familia. También quieres pagar un crédito en menor tiempo, quieres renovar tu carro y adicional a esto, necesitas cambiar de computador. El orden de estas 4 actividades del ejemplo dependerá exclusivamente de los intereses de la persona. Seguramente alguien puede decir, lo más importante en este caso es que pague primero el crédito, ya que esto le permitirá tener más dinero disponible. Pero, ¿qué tal si el carro que posee esta persona ya es muy antiguo y está gastando más de la cuenta en reparaciones? ¿O qué tal si su familia lleva 10 años esperando ese viaje? Como nos podemos dar cuenta, este tercer grupo de gastos para prioridades depende de cada uno. Y es importante incluirlo dentro de tu presupuesto mensual porque te da la claridad para tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero. Por ejemplo, si haces un presupuesto y quieres hacer una compra impulsiva, puedes ver las consecuencias. Si haces esa compra, tardarás un mes más en reunir el dinero que tienes destinado para esas cosas más importantes. Ahora, si después de realizar el presupuesto no te alcanza el dinero para cubrir este tercer tipo de gastos, lo primero que puedes hacer es buscar reducir los gastos periódicos. Seguramente hay cosas incluidas allí que puedes eliminar. Si ya has reducido tus gastos y aún así no te alcanza, la solución está en buscar la manera de aumentar tus ingresos. El tercer paso para establecer un presupuesto es aprender a adaptar tu presupuesto de acuerdo a las circunstancias. La idea en este punto es que te puedas acomodar a las situaciones que se te presentan. Esto quiere decir que puedas modificar tu presupuesto de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si gastaste más en una salida al restaurante o la reparación de tu auto costó más de lo presupuestado, debes reducir en ese mes la cantidad de dinero destinado a las actividades que tienen menos importancia para ti.
Volvamos al ejemplo anterior. Digamos que para ti, el hecho de cambiar tu computador es algo que no es tan importante en este momento. En este sentido, puedes reducir el dinero en esa categoría y asignar más dinero a ese gasto inesperado. En síntesis, la idea con este tercer punto es entender que el dinero con el que cuentas es una fuente finita, y si te expandes más de lo que planeabas en algún gasto, debes hacer la reducción respectiva en otro. Y el último paso para establecer un presupuesto de manera efectiva es cubrir tus gastos con dinero que hayas ganado mínimo 30 días antes. La idea aquí es que no vivas de sueldo en sueldo, sino que tengas el dinero disponible de por lo menos un mes de gastos, de tal suerte que cuando te llegue el dinero de tu sueldo, no tengas que gastarlo inmediatamente, sino que lo puedas guardar para cubrir los gastos del siguiente mes. Cuando incrementas el tiempo que transcurre entre recibir tu dinero y gastarlo, te sentirás más seguro. Lograr este último punto depende de ciertos sacrificios de tu parte. Si el sueldo no te alcanza sino para cubrir los gastos mes a mes, tendrás que hacer algunas actividades que te permitan tener ese dinero sobrante. Puedes trabajar horas extras en tu empleo si tienes la oportunidad. También puedes reducir tus gastos en cosas que te gustan. Esto no será permanente. Lo harás mientras consigas reunir la cifra objetivo. También puedes vender cosas en buen estado que ya no utilices, incluso rentar tu carro o alguna habitación de tu residencia. Todas estas estrategias descritas anteriormente te pueden ayudar para que evites gastar el dinero que te ganas, por lo menos por un periodo de 30 días. Ya para concluir este video, recapitulemos brevemente las ideas principales. Los pasos a tener en cuenta para establecer un presupuesto efectivo son: primero, darle un destino específico a tu dinero disponible. Segundo, calcular tus gastos reales, donde incluyas no solo los gastos periódicos, sino también los gastos impredecibles, y si es posible, destinar dinero para tus prioridades de mediano y largo plazo. Tercero, adaptar tu presupuesto de tal suerte que si gastas más en alguna cosa, puedas reducir el dinero en otra cosa que no consideres tan importante. Y por último, cubrir tus gastos con dinero que hayas ganado mínimo con 30 días de anticipación. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, te pido que me apoyes con un me gusta y espera un nuevo video la próxima semana. Hasta pronto. Veamos qué aspectos deberíamos de tomar muy en consideración a la hora de un préstamo familiar. La inmediatez, lo que vamos a hacer a corto y a largo plazo, ya que hay cosas, como se mencionaba anteriormente en el video, está lo de diario, la comida, el transporte, el estudio, pero también está poder pagar la casa, poder comprar un auto, poder invertir, poder tener ahorros. Entonces yo debería de empezar con ciertas preguntas como ¿cuáles son los ingresos que dispongo actualmente? ¿Qué gastos tengo ahora? ¿De qué dependen mis ingresos? Porque eso me va a dar cierto grado de confiabilidad de que estos se van a mantener a través de un tiempo razonable. De los gastos, ¿cuáles son fijos? ¿Cuáles son variables? O sea, cuáles no me puedo quitar y cuáles dependerá de, o sea, el gasto del agua, la luz, eso es fijo. Pero el gasto de medicina va a existir sí y solo sí, si alguien se enferma. El gasto de estar comprando zapatos va a ser cada cierto tiempo, dependiendo del uso que se les dé, que no es de todos los meses, como el agua, la luz y la comida. Teniendo esto claro, podemos establecer si nuestros ingresos realmente son mayores a nuestros gastos o los gastos son mayores a nuestros ingresos, lo cual implicaría que tenemos un déficit y de alguna forma lo estamos subsidiando, y eso es lo que no nos permite avanzar, lo que no nos permite ahorrar y los que siempre nos mantiene amarrados. Por eso es importante ver qué es lo que está ocurriendo para así también saber qué medidas tomar para corregir o mejorar nuestra situación. Nos vamos por etapas. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar?
Ya con esto puedo elaborar un plan financiero, lo voy comparando y lo voy monitoreando. En la etapa donde estoy significaría evaluar las circunstancias actuales, tomando en consideración la cantidad posible de variables que puede tener influencia en que aumente o disminuye uno de los factores, o sea, que afecte mis ingresos o afecte mis gastos, que suban o bajen cualquiera de estas dos cosas, o el ingreso o el gasto. ¿A qué estoy expuesto? ¿Qué influencias pueden haber que tengan una repercusión positiva o negativa? ¿Dónde quiero estar? Tengo que tener claro mis objetivos y mis metas. ¿Realmente quiero tener una casa propia o no me interesa? ¿Quiero vivir alquilando toda mi vida? ¿Quiero andar siempre en transporte público o tener un carro? Y de tener carro, ¿qué tipo de carro quiero tener? ¿En dónde quiero estudiar? Entonces, basado en los objetivos, hacia dónde quiero estar, a dónde quiero llegar, ya puedo pasar a la etapa siguiente, en la elaboración de un plan financiero. Entonces, ya puedo hacer un presupuesto de ingresos y egresos, tomando en consideración las variables, dónde estoy y a dónde quiero llegar. Estas serían mis metas, mi línea de acción. Entonces, debo ir comparando lo que supuse que debe de ejecutarse contra lo que realmente se ejecutó, contra lo que realmente ocurrió, y establecer variaciones. Cada variación debe ser analizada objetivamente y a fondo, porque si me está afectando negativamente, ver qué es lo que está pasando para poder corregirlo. Pero también puede ser algo positivo, ver por qué ocurrió para poder aprovecharlo nuevamente y hacerlo una constante. Por eso la importancia de un estado que se llamaría presupuesto y otro que es un estado de ejecución presupuestaria, que es lo que planeé, lo que real ocurrió y las variables que pueden haber. En el monitoreo es supervisión de lo planificado, que se ejecute conforme lo planificamos y lo que me habían dicho, tomando las medidas correctivas en los casos correspondientes. Si yo asigné que teníamos que gastar solo para diversión 100 quetzales, no vamos a gastar más de eso. Controlar el gasto, dirían algunos. Entonces las etapas para la elaboración de un presupuesto personal: dónde estoy, presente, dónde quiero estar, futuro, qué es lo que voy a hacer, mi plan financiero, qué es lo que está ocurriendo contra lo que yo planifiqué, comparabilidad, controlar que se esté cumpliendo los requisitos establecidos dentro del presupuesto, que sería el monitoreo. De hecho, podríamos ir haciendo un tipo de ejercicio. Usamos de un lado, tabulamos los ingresos y del otro lado tabulamos nuestros egresos, pero manejamos los parámetros iguales, o sea, qué va por semana, qué ocurre en la quincena, qué ocurre en el mes, en el semestre o en el año, y el total que recibimos en el transcurso del año. O sea, en la columna del año lo que ocurre o se genera una vez al año. El total sería todo lo que ocurrió en el transcurso de ese año. Si nos pagan quincenalmente, o sea, mi sueldo ordinario debería entrar por quincena. Si lo multiplico por 12, me daría el valor mensual. Y si lo multiplico, perdón, si quincena por 2, me daría el valor mensual. Y si él me lo multiplicó por 12, me daría el valor del ingreso anual. Puede ser que mi sueldo me lo pagan quincenal, pero mis horas extras me las pagan mensuales. Y mis otras bonificaciones también sean mensuales, pero el bono 14 me lo pagan una vez cada año. El aguinaldo me lo pagan una vez cada año. Y como estamos viendo, el presupuesto familiar no es solo el ingreso de una persona.
está el ingreso que generan todos, que en igual circunstancia, semana, quincena, mes o semestre, lo que aporta la esposa, los hijos o cualquier otro pariente. Digamos que de ahí para arriba lo que hemos hablado es de nuestra relación en dependencia como trabajadores, pero podemos tener otro tipo de ingresos sumado a eso. Los fines de semana vendemos comida o fuera de horario de trabajo vamos a vender productos. ¿Qué tanto ingreso genera eso? Igual en qué frecuencia, si semanal, quincenal o mensual. Si tenemos cuentas de ahorro, cuántos intereses se van generando y cómo van ingresando a nuestra cuenta, si depende de lo que se haya establecido el convenio con el banco o la entidad donde se tenga el ahorro. Si brindamos algún tipo de consultoría extraordinaria, más o menos cada cuánto ocurre, y cualquier otra cosa no prevista en lo anterior, pues otros ingresos, y eso ya me daría el panorama de cuándo ocurre. Si semanal, quincenal, mes, semestre o una vez al año, y el gran total, que es lo que yo podría decir, estos son mis ingresos anuales. Nos pasamos al otro lado y lo mismo. El alquiler de la casa lo pago una vez al mes. Los pagos de las hipotecas también. Ahora el mercado y el supermercado posiblemente vaya cada semana. La electricidad es una vez al mes, el agua es una vez al mes, la escuela o colegio también, teléfono, internet. Ahora los pasajes y combustibles se van semanales, las comidas en la calle semanal, la medicina puede ser que sea, ya nos dimos cuenta que cada 6 meses se enferman, ¿verdad? Y la ropa y el calzado podemos estar proyectando que está ocurriendo una vez al año. Entonces ya por columna, por factores de tiempo, se pueden comparar qué recibo semanal y qué recibo quincenal, mensual, semestral, y qué me gasto con esa misma frecuencia. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Poder en un punto determinar dónde tenemos déficit y dónde tenemos un exceso de ingresos. Entonces yo voy sumando, agarro mi total de ingresos, y puedo hacer que por semana mis egresos superen a mis ingresos. Entonces significa que esa semana, para poder subsistir, yo tendría que pedir prestado. Pero al cuadrarlo en forma mensual, ahí mis ingresos superan a mis egresos. Entonces esa diferencia la podría invertir. O me podría servir para ir a pagar lo prestado. O dependiendo los factores, el monto o lo convenido, yo podría ir generando, pedir prestado al inicio de un año, usarlo y cubrir mis déficits semanales, quincenales y mensuales, y con mis ingresos anuales ir a pagar lo que me hayan prestado. O sea, utilizar el bono 14 y el aguinaldo para esos efectos. ¿Qué gano con esto? Saber cuándo necesito dinero significa que voy a tener que conseguir prestado. Cuando me sobra dinero, ya puedo comprometerme cuándo poder ir a pagar, o si genero ese exceso, realmente cuándo puedo disponer pues para invertir o hacer planes a futuro. Cuánto, como decía en uno de los videos, yo quiero hacer un viaje a final del año y eso representa 12,000 quetzales y lo quiero hacer este año. Yo tengo que gestionar mis costos, mis egresos y mejorar mis ingresos para que me quede un exceso mensual de 1,000 quetzales como mínimo, para que cuando llegue a final de año tenga los 12,000 para realizar mi viaje. O decir,
Yo me dan de bono 14, 6,000 y de aguinaldo 6,000. Simplemente no los tomo en cuenta para los gastos operativos normales de los de frecuencia semanal, quincenal, mensual, y hago como apartadito para ese proyecto específico que es el viaje a finales de año. Como dije hace un momento, esa es la idea, de saber cuándo sobra, cuándo falta, para tomar acción, para ver soluciones y hacer que las cosas caminen y funcionen como realmente nosotros esperamos y que así sean para obtener el máximo beneficio posible. Porque igual, si sabemos que no podemos hacer ese ahorro, sabemos que no podemos disponer de ese aguinaldo, de ese bono 14, porque eso va a servir para pagar el colegio de los niños, eso va a servir para pagar y abonar la hipoteca, definitivamente no podemos pensar que ese año vamos a tener un viaje. Por eso es que hablábamos que se ve a corto plazo y a largo plazo. Y no crear frustración en el proceso, porque entonces yo sé que me va a tener que esperar 2, 3 años para poder hacer realidad ciertas actividades, ciertos procesos y así ir avanzando. Hasta aquí, por el momento, llega la clase 1. Lo dejaremos en este punto. Para la clase 2 vamos a ver ya un ejemplo más práctico de cómo medir esto y hacerlo un poco más entendible y digerible para tomar una mejor decisión. Soy Jorge Porras. Cualquier inquietud, estoy a las órdenes. Me pueden escribir al correo de la universidad a jlporras@galileo.edu. Nos vemos en una próxima.